Hay una cara que no tiene expresión, pero transmite odio. Un rostro blanco, con ojos como pozos y una sonrisa tan amplia que parece tallada con cuchillo. Jeff the Killer no es solo una historia. Es una pesadilla que cruzó la pantalla y se quedó en la memoria colectiva de Internet. Capítulo 1. La llegada a un nuevo barrio. Todo comenzó con una mudanza. Jeff, su hermano Liu y sus padres llegaron a una nueva ciudad con la esperanza de dejar atrás viejas historias y empezar desde cero. Como ocurre tantas veces en las familias, la ilusión del cambio venía acompañada de silencios, de expectativas contenidas y de esa esperanza ingenua de que las cosas, por fin, iban a estar bien. La casa a la que se mudaron era amplia, con un jardín delantero y un vecindario aparentemente tranquilo. De esos lugares donde los árboles bordean las veredas, los niños montan bicicleta en las tardes, y los saludos entre vecinos parecen automáticos pero amables. Los padres de Jeff estaban entusiasmados. Su madre desempacaba cajas con entusiasmo, y su padre ya hablaba de mejoras para el garaje. Pero mientras tanto, algo dentro de Jeff parecía no acompañar ese entusiasmo. Desde el primer día, Jeff se sintió raro. No era tristeza, ni aburrimiento. Tampoco era miedo exactamente. Era algo más profundo, más interno, casi como una presión que iba creciendo despacio dentro de él. No lo entendía, pero tampoco lo ignoraba. Esa sensación era como una sombra que lo acompañaba, aunque el sol brillara sobre el techo de su nueva casa. En apariencia, era un adolescente común. Delgado, de cabello oscuro, callado. Pero incluso Liu, su hermano mayor por apenas un año, comenzó a notar que Jeff estaba distinto. Más distraído, más seco en sus respuestas, como si no pudiera o no quisiera conectar con lo que lo rodeaba. Liu era más sociable, y desde el primer día mostró interés por conocer a los vecinos, recorrer la zona y adaptarse. Pero Jeff parecía vivir un proceso completamente distinto. Al día siguiente, mientras los hermanos salían a caminar por el vecindario, Jeff se quedó observando a unos niños que jugaban con pistolas de agua. En otro momento, quizá habría querido unirse, o al menos sonreído al verlos. Pero esta vez solo los miró en silencio, con una mezcla de desinterés y algo que parecía más profundo, una especie de incomodidad difícil de nombrar. Como si ver alegría en otros le provocara una punzada interna, una que no era necesariamente envidia, sino algo más perturbador. Cuando regresaron a casa, Liu intentó bromear con él. Le habló de una chica que había visto, de lo amable que era la señora del kiosco en la esquina, y hasta le propuso ir al parque juntos. Jeff simplemente asintió, pero sus ojos estaban perdidos. Y fue ahí cuando Liu le preguntó, casi en tono casual, si se sentía bien. Jeff respondió, después de unos segundos de silencio, algo que dejó a su hermano inquieto. No lo sé, me siento raro. Como si algo estuviera mal. Pero no sé qué. Esa fue la primera vez que verbalizó esa incomodidad. Y aunque Liu intentó restarle importancia, ese comentario no se le olvidaría fácilmente. Porque lo cierto es que Jeff no estaba mintiendo. Algo dentro de él había empezado a moverse, como una bestia dormida que lentamente comienza a abrir los ojos. Y no había razones aparentes. No había violencia, ni traumas recientes, ni algún hecho concreto que justificara esa oscuridad creciente. Y eso era lo más inquietante. Porque a veces, lo más perturbador no es lo que sucede afuera, sino lo que empieza a florecer adentro, sin explicación, sin aviso, como una semilla que alguien plantó en silencio. En este punto, la historia todavía se sostiene sobre la promesa de una vida nueva. Nadie podría imaginar lo que estaba por venir. Y sin embargo, esa incomodidad en Jeff, esa sensación sin nombre, era el primer hilo suelto en una trama que pronto se deshilacharía por completo. Una observación que vale la pena en este tramo de la historia es cómo el terror se insinúa no con sangre ni sobresaltos, sino con el vacío. Con esa sensación de que algo no está bien, aunque todo parezca normal. Este tipo de tensión silenciosa recuerda a la forma en que Stephen King construye el miedo, no mostrando al monstruo de inmediato, sino haciéndonos sentir que ya está ahí, esperando pacientemente. Capítulo 2. El primer conflicto. No había pasado mucho tiempo desde que Jeff y su familia se instalaron en su nueva casa cuando la rutina comenzó a acomodarse, aunque nunca del todo. Liu, siempre más extrovertido, intentaba adaptarse rápidamente, mientras que Jeff seguía sintiendo esa tensión interna, como si su cuerpo fuera una prisión de impulsos mal contenidos. Aún así, trataban de hacer lo que cualquier par de hermanos haría, explorar su nuevo vecindario, conocer el camino a la escuela, buscar una tienda con golosinas decentes. Y matar el tiempo como adolescentes sin grandes responsabilidades.
Una tarde cualquiera, mientras caminaban por una calle tranquila, ocurrió el primer incidente que cambiaría todo. Aparecieron tres chicos que desde el primer momento tenían el aire inconfundible de buscar problemas. Se trataba de Randy, Kate y Troy. No eran mayores que Jeff o Liu, pero tenían esa actitud de quienes creen que pueden dominar su territorio a base de miedo. Venían en bicicleta, con el uniforme de la escuela medio sucio, mal abotonado, y una forma de mirar que buscaba provocar. «¿Qué tenemos aquí?», dijo Randy con una sonrisa burlona, mientras se detenía frente a los hermanos. Kate y Troy lo rodearon como perros atentos a las órdenes de su líder. «Parece que hay dos caras nuevas por acá». Jeff y Liu se detuvieron en seco. Liu intentó mantener la calma, con ese aire de quien ya ha vivido algo parecido y sabe que no hay que prender el fuego. Pero Jeff solo observaba. Su rostro estaba tenso, pero inexpresivo. Esa mezcla que da miedo, porque no sabes qué vendrá después. Los tres chicos comenzaron a intimidarlos, lanzando amenazas apenas disfrazadas. Les exigieron dinero. Randy incluso metió la mano en el bolsillo de Liu sin ningún reparo. Era evidente que esto no era una broma ni un juego escolar. Era un acto de dominio. Una humillación intencionada. Pero justo cuando parecía que Jeff iba a quedarse quieto, ocurrió algo inesperado. Fue como si el interruptor que llevaba días latiendo en su interior finalmente se activara. Con una rapidez desconcertante, Jeff golpeó la mano de Randy, empujándolo hacia atrás. El chico cayó al suelo, completamente sorprendido. Kate y Troy reaccionaron, pero Jeff ya no era el mismo que minutos antes caminaba tranquilamente con su hermano. Era otra cosa. Jeff se lanzó con una violencia que no parecía de este mundo. Golpeó con los puños, con los codos, con los pies. No había técnica, pero sí una fuerza salvaje, desbordada, como si su cuerpo entero hubiera estado esperando ese momento. Randy intentó levantarse, pero Jeff lo volvió a tumbar con un golpe seco. Kate recibió un puñetazo que lo hizo sangrar por la nariz, y Troy apenas alcanzó a cubrirse antes de que una patada en el pecho lo mandara al suelo. Liu, paralizado, intentaba detenerlo. Gritaba su nombre: «Jeff, basta». Pero Jeff no escuchaba. No oía nada. Solo golpeaba. Solo descargaba. Como si cada puño fuera una forma de liberar esa extraña presencia que lo consumía desde hacía días. En ese instante, no era un chico defendiendo a su hermano. Era un joven poseído por algo mucho más grande que el simple impulso de proteger. Finalmente, los tres agresores quedaron tendidos. Gemían, tosiendo, sangrando, desconcertados. Randy apenas murmuró, con voz temblorosa: «¿Qué demonios? ¿Está mal contigo?». Jeff lo miró, con el rostro manchado de sudor, la respiración agitada, y una mirada diferente. No había arrepentimiento. Tampoco orgullo. Solo calma. Una inquietante calma. Este momento marca el primer indicio claro de que algo oscuro está despertando dentro de Jeff. Ya no se trata solo de una incomodidad emocional o de no encajar. Aquí vemos una violencia que no solo fue efectiva, sino también desproporcionada. Jeff no se limitó a defenderse. Fue mucho más allá. Y lo más perturbador fue que no pareció afectarle. Esta escena, cruda y sin censura, nos enfrenta a una de esas preguntas que muchas veces el horror plantea de forma más honesta que otros géneros. ¿Qué pasa cuando el mal no viene de afuera, sino que crece adentro? En Jeff, no hay una maldición ni una entidad externa, al menos en apariencia. Lo que hay es un impulso, una reacción desmedida a la agresión, pero que sugiere algo más profundo. Algo que llevaba tiempo esperando una excusa para salir. Este momento recuerda a ciertas obras en las que los personajes rompen con su moral en un solo instante decisivo. Como en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde el monstruo interior se libera sin posibilidad de retorno. Aquí, Jeff da su primer paso hacia esa zona gris donde uno ya no puede afirmar que simplemente se está defendiendo. Desde ese punto, nada volvería a ser como antes. Pero eso, aún no lo sabían ni Jeff, ni Liu, ni los tres chicos que huyeron con más miedo que orgullo. Capítulo 3. La fiesta y la caída. El aire ya estaba tenso en casa desde el primer altercado, aunque nada se decía abiertamente. Jeff permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, encerrado en su mundo, y Liu parecía esforzarse por mantener las cosas normales. Pero incluso en medio de ese clima extraño, la vida seguía, como si se negara a detenerse ante lo inevitable. Y fue así como, unos días después del conflicto, llegó una invitación inesperada, una fiesta de cumpleaños. La madre de Jeff se mostró optimista. Pensó que era una buena oportunidad para que su hijo hiciera amigos,
para que pudiera volver a ser un chico normal. Jeff no se mostró muy convencido, pero accedió. Quizá por inercia. Quizá por evitar más preguntas. Quizá porque, en el fondo, algo dentro de él sabía que ese día iba a marcar un antes y un después, aunque no pudiera explicarlo. La fiesta era en casa de una familia del vecindario. Había globos, serpentinas y música alegre. Niños y adolescentes conversaban, reían, jugaban. En apariencia, todo era perfectamente normal. Liu intentó relajarse, hablando con otros chicos y manteniéndose cerca de Jeff, como si supiera que debía estar atento. Jeff, por su parte, se mantenía al margen. Estaba allí, pero no parecía estar presente del todo. Caminaba despacio, observando a su alrededor como si no perteneciera a ese lugar. Su postura era tensa. Su mirada, distante. Y entonces, como si el universo conspirara para encender la chispa final, aparecieron ellos, Randy, Kate y Troy. Los mismos tres que días atrás habían intentado intimidarlos. Los mismos tres que se habían ido magullados y humillados por la furia inesperada de Jeff. Pero esta vez no venían con amenazas vacías. Venían con sed de revancha. Todo ocurrió rápido. Randy fue el primero en acercarse. Sonreía, pero era una sonrisa torcida, cargada de rencor. ¿Y creíste que esto había terminado?, le dijo al oído, tan cerca que Jeff pudo oler el alcohol en su aliento. Y sin más, comenzó el ataque. Randy sacó un cuchillo de cocina, escondido entre su ropa, y se lanzó hacia Jeff. Liu, que estaba a unos pasos, gritó, tratando de intervenir. Pero la situación se descontroló en cuestión de segundos. Kate sujetó a Liu para impedirle avanzar, mientras Troy se unía al ataque. Jeff intentó defenderse, pero eran 3 contra 1, y esta vez, lo habían planificado bien. Lo acorralaron. Lo golpearon con fuerza. Le lanzaron objetos. Y entonces, lo peor, le arrojaron alcohol encima. El líquido empapó su ropa, su piel, sus brazos. En medio de la confusión, entre gritos y empujones, una chispa encendió el horror. Una cerilla, un encendedor o quizá un fósforo. No está del todo claro. Lo cierto es que en un instante el fuego lo envolvió. Jeff gritó. Un grito agudo, desgarrador, que heló la sangre de todos los presentes. Su cuerpo ardía, y mientras caía al suelo, agitándose en llamas, el caos estallaba en la fiesta. Los niños huían. Los adultos corrían sin saber qué hacer. Liu logró liberarse y se lanzó sobre su hermano, intentando sofocar el fuego con sus propias manos. Fue un instante eterno. Cuando lograron apagar las llamas, Jeff yacía en el suelo, inconsciente, con la piel quemada en varias zonas de su rostro, cuello y brazos. Su respiración era débil. Liu, lleno de cenizas, temblaba. No lloraba, solo temblaba, como si su cuerpo ya supiera que nada volvería a ser igual. Una ambulancia llegó minutos después. Jeff fue llevado al hospital entre murmullos, sirenas y horror contenido. Los médicos hicieron lo posible por estabilizarlo. Lo sedaron, lo conectaron a máquinas, lo envolvieron en vendas. Pero las quemaduras eran severas. Su piel había cambiado para siempre, y con ella, algo más profundo, algo que iba más allá de lo físico. Desde esa noche, empezó la verdadera caída de Jeff. Porque si antes había una sombra dentro de él, ahora el dolor, el fuego y la traición la habían desatado del todo. La transformación ya no era solo interna. El espejo pronto reflejaría un rostro nuevo. Pero eso, todavía estaba por verse. Este episodio marca el punto de quiebre definitivo. El fuego, además de herir su cuerpo, actúa como símbolo, una purificación retorcida, un bautismo de odio y sufrimiento. Así como en muchas tragedias griegas el protagonista es destruido por una fuerza que crece desde su interior, aquí Jeff parece ser consumido por aquello que el mundo mismo encendió en él. No lo buscó, pero tampoco pudo evitarlo. Y mientras su cuerpo lucha por sanar, su mente empieza a cambiar con más rapidez que nunca. El fuego no solo lo marcó por fuera. Lo quemó por dentro. Y esa herida no tiene cura. Capítulo 4. El espejo y la decisión. El hospital olía a desinfectante y a silencio. Jeff llevaba varios días inconsciente, envuelto en vendas, con el cuerpo quieto pero la mente revuelta en un lugar oscuro. Cuando por fin abrió los ojos, lo primero que sintió fue una mezcla de ardor y vacío. La luz blanca del techo lo encandiló por un segundo, y después, la realidad lo golpeó como una ola, seguía vivo. Liu estaba a su lado, dormido en una silla, con la cabeza recostada contra la pared.
Su madre no estaba en ese momento, pero los médicos habían pasado varias veces, revisando signos, controlando el avance de las quemaduras. Cuando Jeff intentó mover la mano, sintió el tirón de las vendas y una punzada aguda de dolor recorriéndole el brazo. Pero no fue el dolor lo que lo detuvo. Fue la necesidad. Algo lo impulsó a levantarse, como si una fuerza interior le dictara lo que tenía que hacer. Se incorporó despacio, tambaleante, caminando hasta el pequeño baño de la habitación, guiado por un presentimiento tan fuerte como inquietante. Allí, frente al lavabo, colgaba un espejo. Durante un instante se quedó inmóvil, temblando. Sabía que lo que estaba a punto de ver no era cualquier reflejo. No era una herida superficial, ni una cicatriz más. Era algo definitivo. Con manos temblorosas, retiró las vendas que cubrían su rostro. Primero la frente, luego las mejillas. Cada capa que caía revelaba lo que el fuego había dejado atrás. Su piel estaba pálida, tensa, agrietada. Sus labios, deformados en una mueca permanente. Y sus párpados, estirados, abiertos, como si ya no pudiera cerrarlos del todo. Una especie de sonrisa grotesca le recorría la cara, como si su rostro hubiera sido diseñado para nunca más dejar de sonreír. Y en ese momento, en lugar de gritar o llorar, Jeff rió. Una risa baja, primero seca, luego más intensa. Se sujetó del borde del lavabo mientras su cuerpo se sacudía por la carcajada. No era una risa de nervios. Tampoco de desesperación. Era una risa genuina. Plena. Como si por fin el exterior reflejara la tormenta que llevaba tanto tiempo dentro. Así que, por fin soy yo, murmuró, con una voz quebrada pero serena. Esa frase, tan corta, fue más reveladora que cualquier otra cosa. Porque Jeff no solo aceptaba lo que veía. Lo celebraba. Allí, frente a ese espejo, algo se rompió para siempre. O quizá algo se completó. Ya no había marcha atrás. La imagen que lo devolvía el cristal no era la de un adolescente confundido, ni siquiera la de un sobreviviente. Era la de una criatura nacida del dolor, del fuego y del abandono, una criatura que ahora tenía un rostro acorde a su esencia. Jeff, en ese instante, tomó una decisión sin retorno, abrazar lo que sentía. Dejar de esconderlo. Dejar de luchar contra lo que lo carcomía por dentro. Y eso significaba una cosa: ya no había lugar para la compasión, ni para el miedo, ni para los viejos códigos de lo que estaba bien o mal. Su humanidad empezaba a desvanecerse. Se disolvía lentamente, como las vendas que dejaba caer al suelo, una tras otra. Este momento frente al espejo es el verdadero nacimiento del personaje que muchos conocen. Más allá de la leyenda, de los relatos compartidos en foros o las imágenes perturbadoras que circulan en Internet, lo que ocurrió aquí es una declaración de identidad. Jeff no se convirtió en un monstruo por accidente. Se convirtió porque eligió serlo. Porque entendió que esa oscuridad no era una enfermedad ni una maldición. Era su verdad. Y aquí vale una reflexión inquietante. ¿Cuántas personas, en la vida real, se sienten atrapadas en un cuerpo que no refleja lo que llevan dentro? No siempre hablamos de monstruos o criminales. A veces, el espejo solo nos devuelve una imagen que no coincide con la furia, el dolor o la frustración que acumulamos en el alma. En Jeff, esa ruptura fue literal y radical. En otros, es más silenciosa, pero igual de peligrosa. Desde ese día, Jeff ya no fue Jeff el chico nuevo del barrio. Fue Jeff el que ríe al verse destruido. Jeff el que encontró en el fuego su verdadero rostro. Jeff, el que dejó de ser humano. Capítulo 5, la noche del despertar. La habitación del hospital quedó atrás como un eco borroso. Jeff había sido dado de alta, pero lo que regresó a casa ya no era el mismo muchacho que semanas atrás se había mudado con su familia esperando una vida tranquila. Su cuerpo seguía sanando, al menos en apariencia, pero su mente había cruzado un umbral del que no habría retorno. El hogar, ese espacio cálido que antes ofrecía seguridad, ahora parecía ajeno. Jeff caminaba por los pasillos en silencio, con pasos suaves, casi flotando. Su madre intentaba sonreírle, su padre lo observaba con cautela, y Liu seguía creyendo que su hermano podía volver a ser el de antes. Pero Jeff ya había tomado una decisión. Ya no se escondía, ya no negaba lo que era. Su nueva identidad no podía coexistir con la antigua, así que debía destruirla por completo. No solo en la mente. También en el rostro. Aquella noche, cuando todos dormían, Jeff se encerró en el baño. Llevaba en la mano un pequeño cuchillo, de esos que parecen inofensivos, pero que en la oscuridad se vuelven herramientas de cambio. Se paró frente al espejo,
Lo mismo que había hecho días antes en el hospital, pero esta vez, en lugar de observar, actuó. Con movimientos precisos, casi rituales, comenzó a cortar su propio rostro. Primero los labios, estirándolos en una sonrisa antinatural. Luego los párpados, para que sus ojos nunca se cerraran. La sangre corría, espesa, pero Jeff no gritó. Al contrario. Ahora, si me veo feliz, murmuró frente al espejo, con esa mueca grotesca que, para él, era perfección. Lo que hizo después fue tan rápido como silencioso. Se dirigió al dormitorio de sus padres, descalzo, sin emitir un solo sonido. Abrió la puerta despacio, se acercó a su madre primero, luego a su padre. Y con el mismo cuchillo que había usado para marcar su rostro, acabó con ellos mientras dormían, sin piedad, sin vacilar, sin una sombra de arrepentimiento. No hubo discusiones. No hubo súplicas. Solo el filo y la noche. En cualquier narración común, este sería un acto de horror. Pero en la lógica torcida de Jeff, era una liberación. En su mente ya no eran sus padres. Eran vestigios de una vida anterior que necesitaba borrar para siempre. No los odiaba. Simplemente, ya no los reconocía. Después de eso, caminó por el pasillo hasta la habitación de Liu. Lo observó dormir durante varios segundos, en silencio. Liu respiraba con tranquilidad, sin saber lo que acababa de pasar. Jeff se inclinó sobre él, le acarició suavemente el cabello, como un gesto de despedida o de algo más confuso. Entonces le susurró al oído una frase que se grabaría para siempre en el inconsciente colectivo de Internet, de los foros, de los relatos. Duerme tranquilo. 2 palabras simples. Frías. Definitivas. Y con eso, Jeff desapareció en la oscuridad. Esa noche no fue solo una masacre. Fue un renacimiento. Si antes había una lucha interna, una dualidad entre el bien y el mal, ahora la balanza se inclinó por completo. Jeff ya no era un adolescente confundido. Era una criatura moldeada por el dolor, el rechazo y el fuego. Una criatura que encontró en la violencia su verdadero lenguaje. Esa fue la noche en que nació Jeff the Killer. Este punto de inflexión recuerda mucho a ciertos arquetipos del horror clásico. Personajes como el monstruo de Frankenstein, que también fue creado en soledad y rechazo, o incluso Norman Bates de Psicosis, quien también fue quebrado por traumas familiares. Sin embargo, Jeff no se muestra como víctima trágica. Él elige ser lo que es, y en eso radica la diferencia más perturbadora. Lo que hace esta parte tan impactante no es solo el acto violento, sino la frialdad emocional con la que se ejecuta, como si el amor, la culpa y el apego hubieran sido estirpados de su interior junto con las últimas capas de su piel. Y es ahí donde la historia pasa del terror común a lo verdaderamente inquietante, el rostro sonriente que ya no esconde nada, porque no queda nada que esconder. Capítulo 6. La leyenda comienza. La noche del despertar fue también la noche de la desaparición. Jeff, tras haber dejado atrás a su familia y a su antiguo yo, se esfumó en la oscuridad sin dejar rastro. Su cuerpo ya no era el de un adolescente normal. Su rostro, marcado por una sonrisa perpetua, y su mente, completamente entregada a una nueva identidad, lo convirtieron en algo más que humano. A partir de ese momento, Jeff dejó de ser una persona, y comenzó a ser una leyenda. La policía encontró la escena en su casa al día siguiente. El caos, el silencio y el vacío donde debería haber una familia. Pero Jeff no estaba. No había huellas claras, no había señales de huida. Solo quedaba el eco de algo terrible que había ocurrido, y una sensación que empezó a instalarse en el vecindario como una sombra pegajosa, el miedo. Con el paso de los días, comenzaron los rumores. Primero en voz baja, luego en murmullos entre vecinos, y más adelante, entre adolescentes en los pasillos del colegio. Nadie sabía con certeza qué había pasado, pero todos querían contar la historia. Y como suele ocurrir cuando el misterio supera a la verdad, la historia comenzó a transformarse. Jeff, ese chico pálido de sonrisa retorcida, comenzó a ser visto en pesadillas, en rincones oscuros, o simplemente en la imaginación inquieta de los jóvenes. Dicen que si estás solo en tu habitación, a punto de dormir, y escuchas un susurro que dice vete a dormir, ya es demasiado tarde, contaban algunos. La frase vete a dormir se volvió icónica, repetida en blogs, foros y publicaciones nocturnas. Un susurro convertido en amenaza. Un simple consejo que ahora cargaba el peso del terror. Ya no era solo una advertencia infantil para ir a la cama temprano. Era una sentencia. En este punto, la historia de Jeff the Killer se escapó del mundo físico. Se filtró en el mundo digital,
alimentando lo que luego se conocería como la cultura de los creepypastas. Estos relatos, nacidos en lo más profundo de Internet, funcionan como leyendas urbanas modernas, se comparten, se editan, se adaptan, y cada quien aporta su propio matiz. La figura de Jeff, con su rostro blanquecino, ojos abiertos y sonrisa macabra, se volvió un símbolo del miedo generado por lo cotidiano. Ya no hacía falta un monstruo sobrenatural o un demonio antiguo. El terror ahora podía venir de un chico cualquiera, de un vecino, de alguien roto por dentro que un día simplemente decide dejar de fingir que está bien. Y eso es lo que vuelve tan poderosa esta leyenda, su proximidad con la realidad. Jeff no vino del inframundo, no fue invocado con un ritual. Era un chico con problemas, ignorado, golpeado por la vida, que eligió romperse. Y esa posibilidad, la de que cualquiera pueda cruzar esa línea, es lo que hace que la historia no muera. Porque aunque Jeff haya desaparecido físicamente, su imagen quedó atrapada en Internet, viva en cada ilustración, en cada fanart, en cada relato que alguien sube en la madrugada. El impacto visual también ayudó a expandir la leyenda. Con el tiempo, surgieron videos, recreaciones, incluso versiones cinematográficas de bajo presupuesto que intentaron capturar la esencia del personaje. Algunas más fieles al origen, otras exageradas o ridículas, pero todas tenían un punto en común, la fascinación con el rostro de Jeff, ese rostro deformado no solo por el fuego, sino por algo mucho más profundo. La pérdida total de humanidad. Y aquí hay una reflexión inevitable. En una era donde todo puede viralizarse, donde una historia contada con fuerza suficiente puede volverse real en el imaginario colectivo, Jeff the Killer no necesitó existir realmente para convertirse en una amenaza. Porque en el fondo, el miedo no distingue entre realidad y ficción. Solo necesita una chispa. Así, entre mitos y pantallas encendidas en la madrugada, la leyenda de Jeff sigue viva. Y si alguna vez escuchas un leve susurro al intentar dormir, tal vez sea solo tu mente jugándote una mala pasada. O tal vez no. Capítulo 7. Reflexión final, el rostro del horror. La historia de Jeff the Killer no termina simplemente con su desaparición y con su transformación en un ícono del terror digital. Su verdadero impacto, el que perdura mucho después de que se apagan las luces y cesan los susurros, está en la pregunta que deja flotando en el aire: ¿qué tan lejos estamos nosotros mismos de convertirnos en algo parecido? Jeff no es solo un asesino de mirada vacía y sonrisa desgarrada. Es la imagen deformada de lo que puede suceder cuando el dolor no encuentra salida, cuando la rabia se acumula sin contención y cuando la empatía se pierde sin retorno. En su rostro quemado, en esa sonrisa que se talló con sus propias manos, no hay únicamente locura. Hay una declaración. Una manera retorcida de decir: esto es lo que el mundo hizo de mí. Lo inquietante de Jeff no es solo lo que hace, sino lo que representa. Es un adolescente común y corriente, un hermano, un hijo, un chico nuevo en el vecindario, que, poco a poco, es empujado a un abismo. Primero por el acoso, luego por la violencia, por la indiferencia de los adultos, y finalmente por su propia oscuridad interna. El terror de su historia no está en los cuchillos ni en la sangre. Está en la posibilidad de que, bajo ciertas circunstancias, cualquiera podría romperse igual. Y es ahí donde Jeff se vuelve más que una figura de horror. Se convierte en un espejo deformado del alma humana, un reflejo de lo que podríamos llegar a ser si dejamos que el odio eche raíces, si alimentamos el rencor y dejamos de luchar por mantener nuestra humanidad. La frase que lo inmortaliza, vete a dormir, se convierte así en algo más que una amenaza. Es un recordatorio cruel de que el verdadero terror no siempre viene de afuera, sino que puede despertar desde dentro. En su mirada vacía no hay redención. Solo queda la sombra de lo que fue alguna vez un niño, ahora convertido en algo irreconocible. Y sin embargo, esa misma mirada invita a cuestionarnos. ¿Fue Jeff una víctima del entorno o ya llevaba ese germen desde siempre en su interior? ¿Fue la violencia lo que lo creó o lo que lo liberó? Estas preguntas no tienen respuestas simples. Pero al enfrentarlas, la historia se eleva por encima del morbo, volviéndose una advertencia silenciosa sobre lo que sucede cuando ignoramos el sufrimiento, cuando deshumanizamos al otro, o cuando dejamos que el sistema familiar, escolar, social, falle una y otra vez sin repararlo. Tal vez ese sea el verdadero horror detrás de Jeff the Killer, que su historia no está tan lejos de la realidad. Que tras su leyenda hay una verdad oscura que todos intuimos, aunque no queramos mirarla de frente. Porque, en el fondo, Jeff no es simplemente un monstruo que se esconde en la noche. Es lo que pasa cuando dejamos de luchar contra los nuestros propios. Y ese miedo sí que es real. La historia de Jeff the Killer, más allá de su superficie como relato de terror,
representa un fenómeno cultural complejo que va mucho más allá de la simple narrativa del horror. Para entender su impacto y significado, es necesario analizarlo desde diversas perspectivas: psicológica, social, literaria y cultural. Desde el punto de vista psicológico, Jeff the Killer encarna la transformación traumática del ser humano cuando se enfrenta a la violencia, el rechazo y el aislamiento. Su evolución recuerda al concepto freudiano de la sombra descrita por Carl Jung, ese lado oscuro de la psique humana que contiene impulsos reprimidos, emociones negativas y aspectos de la personalidad que la conciencia rechaza. Jeff no es solo un monstruo, sino la manifestación extrema de esa sombra, un joven que internaliza el dolor y la rabia hasta que estos dominan su identidad. En este sentido, su historia tiene paralelos con personajes clásicos de la literatura como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde la lucha entre el bien y el mal ocurre dentro del mismo individuo, mostrando la fragilidad de la naturaleza humana frente a las adversidades. Socialmente, el fenómeno de Jeff the Killer coincide con un momento en el que Internet comienza a consolidarse como espacio de creación y difusión de historias colectivas, conocidas como creepypastas. Estas leyendas urbanas digitales reflejan ansiedades contemporáneas: el miedo a lo desconocido, a la violencia inesperada, y la inquietud ante el anonimato y la despersonalización que muchas veces genera la era digital. La historia de Jeff apareció en un momento en que muchos jóvenes buscaban nuevas formas de expresar sus miedos y frustraciones, encontrando en relatos como este una forma de conectar y compartir el horror desde un espacio virtual que a su vez se alimenta de la colaboración y la multiplicidad de voces. La recepción de la historia fue ambivalente. Por un lado, ganó rápidamente popularidad entre adolescentes y aficionados al horror, que valoraron la intensidad y crudeza de la narrativa, así como su impacto visual en ilustraciones y videos. Por otro lado, la crítica literaria tradicional la relegó como una historia sin profundidad ni valor estético, considerándola más bien un producto de la cultura de Internet y el fandom que una obra literaria formal. Esta división refleja un choque generacional y cultural sobre qué tipo de historias merecen ser consideradas literatura, y cómo las nuevas formas de narrativa digital desafían las estructuras clásicas de la creación y el consumo cultural. Al analizar la historia en el contexto social actual, se puede observar que Jeff the Killer representa también un símbolo de la crisis de la identidad y la alienación en la adolescencia contemporánea. La violencia que experimenta y posteriormente ejerce es una metáfora extrema del malestar psicológico que muchas veces queda invisibilizado. En un mundo donde la conectividad es constante pero la verdadera comunicación puede faltar, la figura de Jeff es un llamado de atención sobre las consecuencias del aislamiento, la falta de apoyo emocional y la presencia de entornos hostiles o negligentes. Literariamente, la historia se inscribe dentro del género del horror, pero con una característica distintiva: su capacidad de fusionar realidad y ficción a través del Internet. Este fenómeno tiene paralelos con obras como El horror de Dunwich de H. P. Lovecraft, donde lo desconocido y lo sobrenatural invaden el mundo cotidiano, pero aquí el terror es más visceral y humano, anclado en la crueldad tangible y el colapso de la psique. En conclusión, Jeff the Killer no es solo una historia de terror. Es un espejo que refleja temores muy reales y actuales, desde la psicología individual hasta la dinámica social contemporánea, pasando por la transformación cultural que implica la narrativa digital. Su éxito y vigencia demuestran cómo los relatos pueden evolucionar y adaptarse, incorporando miedos y esperanzas nuevas, al mismo tiempo que desafían las formas tradicionales de entender la literatura y el horror. Esta complejidad es la que convierte a Jeff en un fenómeno fascinante para estudiar, no solo como un mito urbano más, sino como un símbolo de nuestra época. Como con todo mito moderno, no faltan los que aseguran haberlo visto. Fotos editadas, testimonios dudosos, leyendas urbanas. Pero el punto no es si es real, sino por qué seguimos preguntándonos eso. Jeff the Killer no existe. Pero su historia habla de traumas, de furia reprimida, de transformación. Nos muestra lo fácil que es perder la humanidad, cuando el mundo deja de vernos como personas. Y, sobre todo, nos recuerda algo. El miedo más fuerte no siempre viene de lo sobrenatural, sino de lo que podemos llegar a ser. ¿Fue Jeff solo una leyenda digital o una advertencia simbólica? ¿Te dio miedo la primera vez que viste su cara? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete si te gustan los ensayos que exploran los rincones oscuros de Internet. Y comparte este video si alguna vez tuviste miedo de apagar la luz.